Bienvenidos a una nueva conversación en Litoral Press TV. Hoy regresamos a los temas internacionales y lo hacemos con conmemoración del Día del Refugiado, que se recordó durante esta jornada de día martes 20 de junio. Esta entrevista la estamos haciendo un día después, pero encontramos interesante conversarlo, ya que no necesariamente tiene que haber una tragedia para conversar de este importante tema. Lo hacemos junto al analista internacional Pablo Jofré Leal, que nos acompaña a esta hora. Richard, Pablo, muchas gracias por tu compañía. un gusto. Lo decía yo en la introducción, no es necesario hablar de una tragedia para tener que abordar este tema. Mucho hablamos de los refugiados en general, lo conversábamos por Lampedusa, por esta triste imagen del niño ahogado justamente cuando buscaba llegar a costas extranjeras. ¿Cómo ha ido evolucionando de los últimos 2 años al día de hoy la situación de los refugiados? Efectivamente, Cristian, no hay una tragedia monumental en las últimas semanas que uno pudiese tenerlo como una noticia de primera plana. 300 muertos tratando de llegar a Lampedusa. Pero es una tragedia permanente, en virtud de lo siguiente. La ONU, a través del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, saca todos los años, un día antes de la conmemoración del Día del Refugiado, un documento que da cuenta de cifras. Es un documento cuantitativo y cualitativo. En lo cuantitativo da cuenta de la cantidad de refugiados, desplazados e inmigrantes que por razones de religión, raza, nacionalidad, razones políticas, entre otras, tienen que salir de su país de origen. Pero también aquellos que se desplazan al interior de sus países están considerados dentro de este concepto de refugiados. Así hay 65.6 millones de refugiados, de los cuales 42 millones corresponden a desplazados internos, es decir, aquellos que se mueven al interior de su país. Por ejemplo, en Siria son 9 millones de desplazados internos, que se mueven de la región de Homs a Latakia o que se mueven de Deir az-Zor hacia Damasco, 9 millones, estamos hablando de un 40% de la población. Y de los 22 millones que tiene Siria, 5 millones son refugiados externos, es decir, tienen que salir de las fronteras de Siria. Y tenemos cerca de 2 millones en Turquía, 1 millón en el Líbano, otro porcentaje importante en Jordania, y otro tanto que sale a otros países de la región, y una parte mínima de esos son los que tratan de acercarse a Europa. Pero es lo que aparece más en las noticias, ¿no? No aparecen estos 2 millones de refugiados en Turquía, aparecen los 100.000 que están tratando de ingresar a algún país europeo. Y eso es otro de los puntos interesantes sobre el tema de los refugiados. Los inmigrantes, los refugiados, los que buscan asilo fuera de su país, con relación a Europa, son ínfimos. Representan el 0,15% del total de la población de la Unión Europea. Nada. En el Líbano, los refugiados palestinos y sirios representan ya el 25% de la población. Por tanto, ahí estamos hablando de millones de seres humanos que viven en condiciones de refugiados en toda la extensión de la palabra. O en el caso turco, en el caso de Irán, más de 1 millón de afganos. En el caso de Jordania hay refugiados palestinos desde el año 1948 a la fecha. Es decir, estos 65.6 millones de refugiados de que habla la ACNUR refiere a todos los refugiados en el mundo, pero principalmente en el Magreb, el norte africano, el Cuerno africano, Somalia, Eritrea, Djibouti, Etiopía, Sudán, la zona de Darfur, Oriente Medio, Siria, Irak, Asia Central, Afganistán. Esos son los mayores centros de entrega de refugiados al mundo. Estamos hablando, Pablo, de la mayor ola migratoria después de la Segunda Guerra Mundial. Tú mencionabas lugares del mundo, principalmente del Medio Oriente, África y Europa. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? Colombia. Colombia, Venezuela. Colombia principalmente. Colombia estamos hablando de más o menos 5 millones de desplazados internos. Colombia está considerado dentro del concierto del tema de los refugiados uno de los centros neurálgicos en cuanto a desplazados internos, en virtud de la más de medio siglo de guerra civil que ha existido en Colombia. En el caso que tú mencionas de Venezuela tiene que ver con salidas propias de procesos políticos como se han vivido en Ecuador,
con el tema económico. En Venezuela tiene que ver con una salida que no está considerada como un tema grave desde el punto de vista refugiado. Ahí te quiero pedir, por favor, porque serías tú entonces de la línea de que ellos son emigrantes. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inmigrante, migrante, refugiado y desplazado? Interesante hacer esa. Cuando tú hablas de refugiado para las Naciones Unidas, son aquellos ciudadanos que en virtud de su nacionalidad, su raza, su religión, su pensamiento político, tienen que desplazarse de su país. Ya sea internamente, porque hay conflictos sectarios, étnicos, religiosos en un mismo país que se da, o por razones también de religión, raza, de cultura, tienen que salir del país porque son perseguidos ahí, y hay serias razones de que esa persona, al volver al país de origen, pueda sufrir algún tipo de falta a la integridad física, incluso la muerte. ¿Y esas serias razones quién las determina? Las determinan las Naciones Unidas, ¿no? ACNUR. Sí, las determina, son conceptos globales. Por ejemplo, la Organización de Unidad Africana habla también de toda persona que debe salir de un país en función de ataques religiosos, étnicos, culturales, por sus creencias políticas, por razones económicas, también están considerados como refugiados dentro del mundo, pero tienen una consideración distinta, el que pide asilo político al que pide asilo por razones económicas. Tienen consideraciones totalmente distintas. Cuando se celebra el Día Mundial del Refugiado, se está hablando de todas aquellas personas que producto de graves crisis, productos de agresiones, de invasiones, de conquistas, de guerras, se genera una situación de inestabilidad en el país, que tiene consecuencias económicas, indudablemente, pero el factor principal, original, la causa, radica en conflictos que tienen que ver con religión, con nacionalidad, con cultura, con tu religión. Quedamos ok con los refugiados, nos faltan los emigrantes y los desplazados. ¿Diferencias con...? Los desplazados se refieren a los desplazados internos, ya, los que se mueven dentro del mismo país. De Siria, por ejemplo. De Siria, por ejemplo, con estos 9 millones de habitantes, ya, que se desplazan de la zona en conflicto, principalmente en la zona noreste de Siria, cercano a Irak, cercano a Turquía, se desplazan hacia zonas más seguras. ¿Y ellos tienen el resguardo de Naciones Unidas? Tienen resguardo, generalmente hay protección del punto de vista de la alimentación, del agua, de la protección en sus derechos, que son mucho más débiles que si el refugiado está afuera, porque indudablemente estamos hablando de zonas en conflicto. En general el desplazado busca un refugio en casas de familiares, de amigos, dentro del mismo país. Pero las Naciones Unidas trata de proporcionar en esos lugares protección también. Pero en general, las misiones de Naciones Unidas están establecidas en los países donde acuden estos refugiados fuera de su país de origen. Así, por ejemplo, en la frontera entre Turquía y Siria, estamos hablando de 2 millones de sirios, donde se instalan campamentos, carpas, refugios, alimentos. Hay organizaciones de las Naciones Unidas, agencias no gubernamentales que participan del proceso de acogida a estos refugiados. ¿Y la diferencia entre inmigrante y emigrante? Quien emigra, emigra por razones forzadas o no forzadas. Es un concepto abarcador. Cuando yo te refiero que la diferencia que tú querías dar con respecto a Venezuela es que aún no está considerado como un emigrante desde el punto de vista político o por razones de conflicto interno. Lo que hay son disturbios, hay un conflicto desde el punto de vista institucional, pero no es la consideración que se da a países como Colombia, por ejemplo, con una guerra civil declarada, con hombres en armas. Lo que hay son disturbios como se viven en otros países de Latinoamérica o en otras partes del mundo. No puede venir la consideración en virtud de que haya un proceso en que una parte de la población niegue el apoyo al gobierno. Eso no se considera dentro del punto de vista de los refugiados. Ahora, ¿cómo ha actuado Chile en torno a acoger a refugiados del mundo o la inmigración? Con debilidad, tanto como lo han hecho muchos otros países. Se ha recibido alguna decena de refugiados sirios, palestinos hace algún tiempo atrás, pero en general Chile no participa de procesos de acogida de inmigrantes desde un punto de vista organizado, efectivo, eficiente y cuantitativamente notorio. ¿Por qué? Somos un país que, a pesar que han recibido a refugiados chilenos producto de la dictadura entre el 73 y el año 90, Chile no ha actuado de la misma manera. Tiene que ver quizás por razones de
de olvido, de amnesia, de poca solidaridad, pero no ha sido activo. En mi percepción, no ha sido un país que esté a la cabeza de los procesos de acogida de refugiados. Por ejemplo, podríamos recibir, en virtud de las colonias de sirios, de palestinos, de árabes en general que hay en Chile, mucho más inmigrantes. En La Calera se recibe. La Calera, cuarta región, sí, pero es mínimo. Estamos hablando de 5 millones de sirios que han salido de su país. Estamos hablando del 25% del total de refugiados políticos del mundo son sirios. 1 de cada 113 habitantes del mundo es un refugiado bajo la consideración de las Naciones Unidas. Son cifras astronómicas, son cifras muy grandes, muy masivas, que ha generado lo que tú dices, una crisis desde el punto de vista migratorio, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, pero que no ha tenido la respuesta internacional que se debería tener, porque no se ha ido al fondo del asunto. Lo veíamos recién, Antonio Gutiérrez era el alto comisionado, era el jefe de la inmigración, hoy es el secretario general, hoy es el número 1 de la ONU. Ya concluyendo la entrevista, Pablo, ¿cómo se proyecta este tema en los próximos años? No va a haber solución, Cristian, en la medida que no se va al problema de fondo. Y el problema de fondo es cómo logras no intervenir en los asuntos de otros países generando el drama que se ha generado. ¿En qué sentido? La mayor ola migratoria que se ha generado es producto de intervenciones. Libia, Siria, Irak, Afganistán. De ahí sale la mayor cantidad de refugiados del mundo. Libia era un país que bajo Muammar Gaddafi estaba controlada la inmigración subsahariana y del Sahel africano. Cae Gaddafi, es ejecutado y se desata todo eso porque se quita un tapón para la inmigración africana hacia Europa. Eso lo sabía Europa. Y ahora lo que está tratando es de contener a través de un gobierno que le sea útil esa sangría permanente de inmigrantes africanos que van a Europa. Haciendo tratos con Erdogan en Turquía también. Por supuesto, 7.000 millones de euros entregados a Erdogan, no para atender a los inmigrantes, sino que para detener la fuga de inmigrantes desde Turquía a territorio europeo. Entonces estamos hablando que no va a haber solución en la medida que no se da solución a los factores estructurales. Por ejemplo, 5 millones de refugiados palestinos desde el año 48 a la fecha. No hay solución ahí. ¿Cuál es la solución? Bueno, ver el tema del Estado palestino. Soluciona el problema saharaui. ¿Cuál es la solución? Que el pueblo saharaui logre su autodeterminación. ¿Cómo es la solución o cuál es el camino a la solución al problema sirio? Que haya estabilidad en Siria. ¿Cómo se logra? ¿Con la salida de Bashar al-Assad? ¿O simplemente que no se hayan formado las bandas terroristas que se formaron y que generaron la situación de inestabilidad en Siria? ¿O en Irak, producto de la invasión en el año 2003? ¿O en Afganistán, a partir de la invasión en el año 2001? Es decir, los factores desencadenantes de los procesos migratorios no es que al ciudadano sirio, iraquí, libio se le haya ocurrido salir de su país. Nadie quiere salir de su país en las condiciones que salen. Salen porque hay factores religiosos, políticos, económicos, culturales, de persecución religiosa, de persecución política, que obligan a esos millones de ciudadanos de esos países a salir fuera de su país. ¿Cómo se soluciona? Bueno, yendo a la raíz. Y la raíz es no intervenir, no agredir, no invadir, generar relaciones internacionales, aunque suene muy utópico para muchos, relaciones internacionales donde la cordialidad, donde la solidaridad, donde las relaciones económicas y políticas sean de respeto por el otro. Gaddafi no era más enemigo antes que cuando lo ejecutaron. Estuvo 40 años en el poder y solo al final termina siendo enemigo. Bashar al-Assad, la familia al-Assad, tiene 45 años en el poder en Siria. ¿En qué momento se desencadena la posibilidad de que sea enemigo? Y así, cuando vas mirando cada país donde salen la mayor cantidad de migraciones, te das cuenta que hay una intervención, hay una decisión de intervenir. Interesante tema internacional que Pablo Jofré Leal nos ha dado, ¿cierto?, durante el día de hoy y que seguirá dando porque comienzas también un ciclo de programas en la Radio Universidad de Chile. Cuéntanos los detalles para ubicarte. Todos los días miércoles, a partir de las 7 de la tarde, el programa se llama Sin Fronteras, justamente para evitar muros, para evitar fronteras, para avanzar en el tema de relaciones internacionales donde se le dé la importancia que tiene. Y en ese sentido, Cristian, yo lo he destacado contigo, no se da mucha
información, no se analizan los procesos internacionales. Se da la noticia, la información, ¿no? el tips, pero no se da la información y el análisis que se requiere. Entonces el dial es 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Día miércoles. 7 de la tarde, sin fronteras. ¿Una hora? Una hora. Ya pues, muchas gracias, estaremos atentos. Cristian, un gran abrazo. Gracias, Pablo. Bueno, ahí está Pablo Jofré dándonos también esta buena noticia de un programa más que se suma, ¿cierto?, a los medios de comunicación sobre análisis internacional. Muchas gracias por ver esta entrevista y recuerden visitarnos en nuestra web www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los canales regionales.